Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestra clase de gramática árabe Islam en español. Continuaremos con la lección número 34, en la cual aprenderemos la diferencia en los verbos de la voz activa y pasiva. Hasta el momento hemos estudiado la oración verbal y vimos que esta tiene dos componentes básicos que deben estar siempre en la oración. Es el verbo y el sujeto. Observemos las siguientes oraciones y encontremos los dos componentes. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqir kabirana. El mensajero de Allah dijo, Qala, dijo. ¿Quién dijo? Rasulullah, el mensajero de Allah. Qala es el verbo pasado, dijo. Rasulullah es el sujeto, es decir, quien realiza la acción. Sallallahu alayhi wa sallam, quienes conocen, esta es una expresión que utilizamos cuando mencionamos el nombre del mensajero de Allah, que significa la paz de Dios y la bendición de Dios esté alayhi, sobre él. Salam es paz, salah es una forma de bendición. De hecho, la palabra salah, que es oración, viene de la misma raíz. ¿Y qué dijo el profeta? Leisa minna, no es de nosotros, minna, de nosotros. Man, quien, lam yarham, no muestre misericordia, sagirana, a nuestros niños, a nuestros pequeños, wa, y yuwaqir, y refiriéndose y no respete, ¿no? Se asume que sigue siendo precedida por la partícula lam, por eso está con sukun. Lam yuwaqir kabirana, nuestros mayores. Y no respete a nuestros mayores. El mensajero de Allah dijo, no es uno de nosotros el que no muestra misericordia a los niños y respete a nuestros mayores. Si miramos el ejemplo anterior, vemos el verbo qala, ¿ok? Y el sujeto es Rasulullah. En la segunda oración es yarham, el verbo lam yarham, y el sujeto es un pronombre personal que se sobreentiende que es cualquier persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos la conjugación del verbo yarham, vemos que está en tercera persona singular masculino, ¿sí? Él, quien no tenga misericordia. Obviamente, ¿quién es el sujeto? No hay un sujeto definido, pero por la conjugación se entiende que es cualquier persona, ¿sí? Quien no tenga misericordia. Ese quien que aplica en general, a un todo, a todas las personas que no sientan misericordia, se está refiriendo. Ese es el sujeto de la oración, ¿sí? Y se sabe por la conjugación del verbo que está en tercera persona masculino singular. ¿Okay? Lo mismo sucede con el verbo yuwaqir. Yuwaqir es quien no respete y también está en la misma estructura o en la misma conjugación de yarham. Entonces el hacedor o el sujeto es un pronombre personal que se entiende como él, ¿no? Si yo leo sin la partícula y sin el contexto el verbo yarhamu, quiere decir él tiene misericordia. Yuwaqiru, él respeta, ¿sí? Por la estructura, por la conjugación. Entonces se sobreentiende, los sujetos se pueden sobreentender, se pueden deducir de la misma conjugación de los verbos. ¿Ok? Estos dos verbos se encuentran en voz activa. ¿Por qué? Porque yo sé quién está realizando la acción. Él está realizando la acción. Aunque no haya, el pronombre sea, no esté explícito, se sabe que quien está realizando la acción es un hombre, es singular, masculino, él. ¿Sí? Si yo digo qala y vamos a ignorar por un momento el sujeto, simplemente digo qala. ¿Qué traduce qala? Qala traduce él dijo. ¿Por qué? Porque la conjugación del verbo me indica que quien realiza la acción es tercera persona, masculino, singular. Entonces, sin necesidad de añadirle el sujeto, yo sé que el sujeto
o el hacedor de este verbo es un hombre, es singular en una sola persona y el verbo está expresado en tercera persona. O sea que la persona de la que yo estoy hablando o la persona que hizo la acción no está presente en el momento en que yo estoy narrando el hecho o se lo estoy narrando a otra persona y estoy hablando de una tercera persona, ¿vale? Entonces, estos verbos, él dijo, él tuvo misericordia, él respeta, se conocen como verbos en voz activa, ¿sí? ¿Qué significan verbos en voz activa? Son aquellos en los que puedo reconocer el hacedor o sujeto de la acción, ¿sí? Entonces, vamos a ver otros ejemplos de verbos en voz activa. En el primer ejemplo tenemos اتقلت الشرطة اللصوص. El verbo es اتقلت, arrestó. ¿Quién arrestó? Está en femenino. الشرطة, la policía. ¿Ok? O puede ser el policía. Pero aquí vemos que está con ta marbuta, entonces lo vamos a traducir como en español, la policía. ¿Ok? La policía arrestó, por eso es que el verbo arrestar está en femenino, lo realizó una mujer o un sujeto femenino, porque ashurta es femenino. ¿Ok? اتقلت الشرطة اللصوص. Al-lusus, a los ladrones. La policía arrestó a los ladrones. Entonces aquí el verbo اتقلت me está indicando quién realiza la acción. Tercera persona, en pasado, más femenino, porque termina con ta, ¿ok? Femenino, singular. Aunque yo no sepa el sujeto específico que es la policía, simplemente con ver el verbo اتقلت, ella arrestó. Ese es el significado. ¿Okay? En la segunda oración, كتب الطالب الدرس. El estudiante escribió la lección. ¿Quién es el sujeto? الطالب, ¿verdad? Kataba es el verbo, significa él escribió. Si no tengo en cuenta el sujeto que ya está expresado en la oración, sino simplemente observo el verbo, yo sé quién realizó la acción. La realizó una persona masculino singular en el pasado. Él escribió. Kataba. ¿Ok? Kasara al-waladu zujaja. El chico, al-waladu, kasara, rompió a zujaja, el vidrio. Kasara, yo sé por el verbo kasara que quien realiza la acción es tercera persona masculino singular. El único verbo tercera persona femenino singular es ittaqalat, porque termina en ta con sukun. No se ve el sukun aquí, pero se sobreentiende. Kataba, él escribió, kasara, él rompió. Estos verbos se conocen como verbos en voz activa porque por la conjugación sé quién realiza la acción. Ahora, miremos el siguiente ejemplo. U'tuqila al-lusus. Miremos el verbo anterior. Ittaqalat. Ella arrestó. ¿Quién arrestó? La policía arrestó. El verbo u'tuqila traduce fue arrestado. ¿Quién fue arrestado? Al-lusus, los ladrones. Está en voz pasiva. Es el mismo verbo. Si ignoremos las dhammas, ignoremos las vocales. Simplemente veamos el verbo. Ittaqala. Ok, aquí la conjugación es femenino, pero miremos a la raíz del verbo y a la estructura. Ittaqala. Aquí, u'tuqila. Lo único que cambia son las vocales. Los ladrones, al-lusus, fueron arrestados. Dos cosas que debemos notar. El verbo aquí está en una voz pasiva, es decir, no se sabe quién arrestó, o sea, se sobreentiende que fue la policía, pero el verbo no está expresando quién realizó la acción. Lo que está expresando es qué fue hecho y lo importante es sobre quién fue realizada la acción, al-lusus. Veamos el ejemplo.
o el sujeto, lo que llamamos aquí el objeto de la oración. Ok, mafaul al-lususa, termina en fatha. Cuando al objeto lo precede un verbo que está en voz pasiva, ya no se conoce, tiene otro nombre, se conoce como naib al-fi'l, eso lo miremos más adelante. Pero pasa de caso acusativo y vuelve a caso nominativo, al-lususu. ¿Sí? ¿Ok? Otóquela al-lususu, los ladrones fueron arrestados. Este tipo de voz pasiva se utiliza cuando hay un énfasis en quien recibe la acción, en este caso los ladrones, y también cuando se hace un énfasis en el verbo, pero no es importante el sujeto o el hacedor de la acción. Pasa a segundo plano. ¿Ok? Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Kutiba ad-darsu. La lección fue escrita. ¿Quién la escribió? No importa quién la escribió, si fue el profesor, el alumno, no importa. Lo que importa es que la lección fue escrita. Entonces, nuevamente le ponemos importancia al objeto, que tiene un nombre diferente, se conoce como na'ib al-fa'il, y al verbo como tal. Kusirat az-zujaya. El vidrio ha sido roto. Y kusirat, aquí toma ta al final porque estamos hablando de az-zujaya, que es femenino. El verbo se va a adaptar al na'ib al-fa'il, que anteriormente se conocía como el objeto o maf'ul. Aquí se transforma en na'ib al-fa'il y está en caso nominativo. ¿Sí? Y entonces, antes era kasara al-waladu zujaya. El verbo estaba en masculino porque estábamos enfocados en el sujeto en el que realizaba la acción. Y como el niño es masculino, singular, ¿cierto? Entonces el verbo es masculino singular. Pero en los ejemplos en voz pasiva lo que importa es lo que recibe la acción, es decir, el objeto, ¿cierto? Entonces azuyaya es femenino, por ende el verbo se va a adaptar a ese objeto y se va a conjugar en voz pasiva pero en femenino. Kusirat azuyaya. Ad-dars es masculino, entonces se mantiene igual. Kutiba ad-darsu. Este mafaul ya no se llama mafaul, ahora se llama naib al-fa'il. ¿Sí? Ad-darsu, zujaya, lusus, se conoce como naib al-fa'il. ¿Sí? Ya no es ese objeto de la oración, se llama sujeto pasivo. En español, naib al-fa'il. Y esa terminación en fatha en las oraciones con voz activa ya no es necesaria. Naib al-fa'il está en caso nominativo. Entonces, ahora miraremos la forma pasiva del tiempo verbal pasado. Entonces, vamos a mirar cómo transformar un verbo de voz activa a voz pasiva. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los verbos en voz activa y voz pasiva? En voz activa se conoce el hacedor y en voz pasiva se desconoce ese hacedor. ¿Sí? En voz pasiva se hace un énfasis en el sujeto o en el hacedor. En voz pasiva se hace un énfasis en el sujeto pasivo, que anteriormente se conocía como objeto en la oración con voz activa. Para transformar cuando el verbo está en pasado, la primera vocal, el primer radical, cambia su vocal de fatha a dhamma. Y en la segunda vocal cambia lo que sea que tenga, puede tener diferentes, puede tener a, u, i, va a ser siempre kasra. Y la tercera vocal se va a mantener en fatha. Entonces miremos el verbo kataba, voz activa, kutiba, voz pasiva. Aquí se ve el cambio en dhamma y en kasra, en la primera y segunda vocal del primer y segundo radical. El verbo akala, él comió, en voz pasiva, ukila. ¿Sí?
Shariba, el verbo shariba en su segundo radical va con kasra. Cuando pasa a voz pasiva, igualmente se mantiene con kasra, pero va a cambiar el primer radical. Su vocal va a pasar a ser dhamma, shuriba. Kataba, él escribió. Kutiba, fue escrito. Akala, él comió. Ukila, fue comido, consumido. Shariba, él bebió. Shuriba, fue bebido, fue tomado. ¿Sí? Kataba, kutiba, akala, ukila, shariba, shuriba. ¿Okay? Adjala, él ingresó. Udjila, fue ingresado. Qaddama, él ofreció. Quddiba, fue ofrecido. Hakama, él juzgó. Hukima, fue juzgado. Ihtafala, él celebró. Ohtufila, fue celebrado. Taqabbala, él aceptó. Tuqubbila, fue aceptado. Istakhraja, él extrajo. Ustukhrija, fue extraído. Istaqbala, él recibió. Ustuqbila, fue recibido. Si vemos todos estos verbos, desde udkhila, quddima, hukima, uhtufila, todos son verbos compuestos, no son verbos simples como los anteriores, como shuriba, akala, kutiba. Estos verbos los estudiaremos más adelante, pero es bueno que empecemos a ver sus significados. ¿Sí? Vemos verbos que tienen más de 3 letras en su forma pasada. Todos tienen de 4 en adelante, incluyendo a tuqubbila, por ejemplo, o a ustukhrija, verbos que tienen hasta 6, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Pero estos verbos compuestos, más adelante los estudiaremos, sus estructuras y entraremos en más detalle en su gramática. Pero también se pueden colocar en voz pasiva y estos son los ejemplos. La mayoría de los verbos que se utilizan en el árabe moderno son verbos compuestos. De hecho, nosotros empezamos a estudiar obviamente los verbos sencillos en forma número 1, en la primera forma como se conocen, pero obviamente en el vocabulario actual se utilizan más los verbos compuestos, sobre todo para todos los que tienen que ver con actividades y acciones que se mencionan en la vida cotidiana. Entonces, si observamos estos verbos, encontramos que el verbo en tiempo pasado puede estar compuesto, aquí empieza a dar una introducción sobre lo que acabo de decir, por 3 radicales, ¿sí? O 3 radicales y letras añadidas, por ejemplo, jasima, que está añadido una alef, qaddama, una da, que se ve solamente por la shadda, adhala, una hamza al inicio, ¿ok? O 3 radicales y 2 letras, como istakhraja, istaqbala, ¿verdad? La misma técnica se utiliza para cambiar todos estos verbos de voz activa a voz pasiva, cambiando la vocal del primer radical siempre a dhamma y la vocal del penúltimo en kasra. Por ejemplo, kataba, kutiba, adhala, udkhila. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Si miremos primero el ejemplo, kataba, kutiba. El primer radical con dhamma y el penúltimo con kasra. ¿Sí? Adhala, udkhila. El primer radical con dhamma y el penúltimo con kasra. Aunque hayan muchos en medio, no importa. ¿Ok? Qaddama, quddima. ¿Sí? Hakama, hukima. Ihtasala, uhtufila. Aquí, aparte del primero y penúltimo radical, la ta va con fatha y pasa a dhamma. Pasa lo mismo con taqabbala, tuqubbila. Istakhraja, ustukhrija. Istaqbala, ustuqbila.
Ahora miremos las formas pasivas del tiempo verbal presente. Para hacer el cambio de voz activa a voz pasiva, el primer radical va a pasar a dhamma y el penúltimo radical va a pasar a fatha. Yaktubu, yuktabu. No nos vamos a enfocar en qué vocales están compuestas en la voz activa, porque obviamente vamos a ir mirando cuando los verbos son compuestos, cuando no son básicos sino compuestos, tienen en la voz activa es diferente, empiezan por otras vocales. Pero siempre en voz pasiva, el primer radical va a ir con dhamma y el penúltimo con fatha. Entonces, el primer ejemplo, yaktubu, él escribe. Yuktabu, es escrito. Yakulu, yukkalu. Yashrabu, yushrabu. Aquí, en la voz activa, la penúltima también está con fatha. Va a quedar exactamente igual. Solamente se va a ver el cambio en el primer radical. Yashrabu, yushrabu. Yuqaddimu, yuqaddamu. Yuhakimu, yuhakamu. ¿Sí ven? El verbo yuhakimu, él juzga, es un verbo compuesto. El primer radical está con dhamma y el penúltimo con kasra. Entonces, para ponerlo en voz pasiva, lo único que vamos a cambiar es la penúltima, que la vamos a pasar a fatha. Yuhakimu, yuhakamu. Yahtafilu, yuhtafalu. Yataqabbalu, yutaqabbalu. Solamente va a cambiar el primer radical. Yastakhriju, yustakhraju. Yastaqbilu, yustaqbalu. Aquí yastakhrija está escrito con fatha, pero yastakhriju también, ¿sí? Simplemente salió una fatha en vez de la dhamma, pero es como si estuviera en caso acusativo. Pero yastakhriju es la forma nominativa. Yustakhraju. Yastaqbilu, yustaqbalu. ¿Ok? Entonces, en algunos de los verbos, yastafalu, yastakhraju, yastaqbalu, la voz inicial o la voz activa es fatha en la primer radical y la penúltima es kasra. ¿Ok? En los otros, yakalu, ¿ok? Yaktubu, la voz inicial es fatha y la penúltima es dhamma. En todos los casos anteriores, el verbo cambia de la siguiente manera. Siempre la primera letra toma dhamma y la penúltima toma fatha. No importa, ¿sí?, cuáles sean la estructura en voz activa. Lo que importa es que en voz pasiva todos tienen la misma estructura. Primer radical con dhamma y penúltimo con fatha. Y bueno, aquí los dejo con la revisión. Les recomiendo leer todos estos verbos que sirven de vocabulario para ir incrementando nuestro conocimiento de árabe y así poder ir entendiendo mejor. Hasta la próxima lección. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.